Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Como siempre, te agradezco que estés allí y te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que sale un nuevo video. ¿Querés compartir este video o algún otro? Me va a encantar. Ya mismo paso al tema de hoy. En el video anterior les estuve hablando sobre un libro que me parece que está piola para leerlo, que se llama El Jesús Histórico. Entre otras cosas, rescataba más que en sí la recomendación del libro, que como es un tema que me interesa, obviamente me parece muy provechosa su lectura en lo personal. Pero en particular resalté una frase de allí o un encabezamiento de uno de los capítulos. Creo que el capítulo era Antes y Ahora, algo así, donde el autor del libro señala, hace la cita de otro autor, que menciona el hecho de que solemos ver la historia en función de nuestra visión actual y nos olvidamos de varias cosas. Entre las varias cosas que nos olvidamos está el hecho que solemos dejar de lado quién escribió la historia. Yo les decía que así como hay una canción que dice si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. De la misma manera este señor señalaba que lo que nosotros leemos de textos antiguos, de la época de Jesús o anteriores o posteriores, siempre está escrito por la élite. En general, salvo ahora que en general las personas saben leer y escribir y todo eso, siempre todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito por un grupo especial, un grupo que sabía leer y escribir y que era muy reducido y que por supuesto tenía acceso a estos dos elementos, lectura y escritura, porque pertenecían a clases altas. Además, eran siempre varones. Pongamos un ejemplo clásico, ustedes no van a encontrar un evangelio de una mujer, ¿sí? Los evangelios que conocemos, o los textos del Antiguo Testamento, de los profetas y todo eso, tampoco en general fueron escritos por mujeres, que yo sepa, o que recuerde ahora. Siempre son hombres. Entonces tenemos historias que han sido escritas casi unánimemente por hombres y además esas personas eran de clases altas con acceso a la lectura y a la escritura. Bien, y como les decía, ahora puede ser que hay gente, por supuesto, que puede leer y escribir, y entonces todos podemos hacer eso. Sin embargo, por las múltiples ocupaciones que tienen la mayoría de la gente que no es poderosa, la mayoría de ellos no escribe nada y sí tienen acceso a pequeñas citas en las redes sociales. Esa es su fuente de descarga. Por ahí alabar a algún artista o alguna opinión o todo lo contrario. Bien, eso es nuestra cuota sobre todo los que saben leer y escribir. En general puede darse, con todo respeto digo esto, que pueden leer cosas que no son demasiado importantes, que no cambian la vida a nadie, más allá en el fondo de embrutecerla la vida, porque un chisme de espectáculo no es algo que nos mejore nuestra calidad de vida, ni tampoco que nos ayude a pensar mejor. Pero bueno, esa es nuestra cuota de poder que en general tenemos todos los que no somos clases altas y que sabemos leer y escribir y nada más que eso.
y después tenemos que vivir trabajando. No, dicho esto, lo que señalo es lo siguiente. Esto que les explicaba la vez pasada tiene que ver con lo que les voy a decir ahora, porque hay una cita muy conocida de Jesús, que ya se las estoy diciendo. Es una cita que la encontramos en varios lugares de los evangelios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, 14, también en Marcos 10, 14 y en Lucas 18, 16. Las tres citas refieren que hay chicos que se acercan a Jesús, por supuesto acompañados por sus padres y además incentivados por ellos, y se acercan para que Jesús los bendiga, digamos, y todo eso, pero los discípulos más cercanos a Jesús, al ver que esta situación, pretenden impedir que se acerquen, y entonces Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Eso dice en Mateo. Después en Marcos dice: el reino de Dios es de los que son como ellos, y Lucas dice: quien no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es habitual que esto se interprete como el hecho de que hay que tener la humildad y la sencillez de un niño, la confianza y la fe de un niño, la no soberbia y todo eso. Bueno, estos valores, como primera cuestión para analizar lo que dijo Jesús, hay que tener presente que hoy no son los mismos que ayer. Cuando mis padres hablaban, y en general las personas mayores, sabemos que en un pasado bastante reciente, cuando hablaban los mayores, los niños se callaban y no se los interrumpía. Eso no sucede hoy. Mismo cuando los padres decían o tomaban una decisión, los niños en general no se oponían a esa decisión y no se dedicaban a opinar u oponerse a aquello que los padres habían decidido. Hoy no pasa así. Por lo cual el tema de la humildad, de la sencillez, de la no soberbia inclusive, porque hoy los chicos dicen: no, ¿por qué me voy a poner eso? Por ejemplo, ¿no? En una pavada como puede ser un vestido. Y un vestido, una ropa cualquiera, ¿no es cierto? Recuerdo, por ejemplo, que los varones hasta cierta edad usaban el pantalón corto. Era muy difícil ver a un varón con pantalón largo, porque de alguna manera se diferenciaba al niño del hombre por el largo del pantalón. Parece una cosa ridícula visto hoy, pero bueno, eso marca un comportamiento con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que en definitiva impulsaba, o si quieren o prefieren mejor, obligaba o entrenaba a los chicos en la obediencia. Desde esa óptica me parece que hay que mirar esto que dice los evangelios respecto de que hay que ser como niños, porque no está hablando de los niños que romantizamos hoy y que, más allá de que los romanticemos, sabemos perfectamente que no son precisamente dóciles y que no son tampoco super compañeros, porque de hecho hay mucho bullying en las escuelas y hasta en los jardines, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de eso estamos hablando. ¿Y por qué? ¿A qué se refería entonces Jesús? Bueno, lo que estaba hablando Jesús es lo siguiente. Acá va la referencia vinculado al tema de conocer el pasado. En el pasado, en el siglo I, en Palestina, que básicamente
tanto que hablamos de Palestina y esto y lo otro, en este tiempo, con tan dramáticos y sangrientos episodios en el lugar, toda la historia casi de Jesús se desarrolla en esa zona, Palestina. Bueno, la cuestión es que Palestina en el primer siglo, los chicos eran vistos como una parte esencial de su comunidad. Había, por supuesto, diferencias entre lo que era un varón o lo que era una mujer. Los varones recibían una atención mayor en lo que sea educación formal y tenían más posibilidades de ocupar roles públicos, participar en la sinagoga, por ejemplo, o en algún tribunal, en tanto que las mujeres, la formación de ellas estaba más centrada en trabajos domésticos y ser preparadas para el matrimonio. También aprendían el tema de la ley, ¿sí?, pero de manera oral, ¿sí? O sea que estaban mucho más limitadas. Se les enseñaba a los varones muy especialmente la Torá, asistían a la sinagoga, memorizaban pasajes de las Escrituras y el estudio de la Torá era un deber religioso. Bueno, todo eso era la vida de ellos. En las familias más pobres, los niños varones solían ser empleados para ir a trabajar, ¿sí? Trabajar desde muy pequeños, ¿sí? Y bueno, así es la cuestión. Como ustedes saben también, en la historia de la humanidad y en lo específico que estamos hablando de el Israel o la Palestina del año primero, cuando desarrolló su actividad Jesucristo, la mayoría de la población del lugar era pobre. Con lo cual ustedes van a encontrar chicos que son, sobre todo varones, que van a ser entrenados en la Torá porque eso es vital para el pueblo judío, pero además que van a ir a trabajar, ¿sí? Y todo eso, ¿bajo qué signo? Bajo el signo de la obediencia. Sí o sí, una cosa destacaba en los niños y en las niñas de la Palestina del primer siglo donde estuvo Jesús. Y es que siempre iban a ser guiados y entrenados en la obediencia. En la obediencia. Fíjense que esto es tan así, que si no fuera por esa circunstancia, ustedes pueden observar que dentro de la comunidad judía, ya sean creyentes o no sean creyentes, hay un montón de costumbres, de lecturas y de prácticas que todos, prácticamente todos, sin excepción, reitero, creyentes y no creyentes, religiosos y no religiosos, ateos, realizan igualmente ceremonias determinadas de las Pascuas o Pesaj, del Día del Perdón, de esto, de aquello. Y bueno, si no se hubiese entrenado a toda la gente de la comunidad judía en la obligación de cumplir con los preceptos de la Torá, hubiera sido imposible que eso haya llegado hasta el día de hoy hacia todos, y aún más imposible si no fuera, si tenemos en cuenta, que el pueblo judío fue expulsado, vivió la diáspora después del año 70 de nuestra era, de la era común, tras la destrucción del templo de Jerusalén y todo eso, con lo cual estuvo disperso por todo el mundo,
por varios lados. Y sin embargo siguieron manteniendo la tradición. Eso es imposible si no se entrenaba a los chicos, a las personas desde pequeñas, en obedecer la Torá. Y es a eso a lo que se refiere Jesús. No dice que sean inocentes, que sean buenos, que sean puros, porque esa es la obligación de cualquiera, siendo niño o adulto. Sería más fácil decir, mire, ustedes sean siempre buenos y así van a heredar el reino de los cielos. No hacía falta poner a los chicos para eso. Pero cuando les habla a los chicos, les está diciendo porque él sabía muy bien que los chicos, y todos sabían muy bien que los chicos eran obedientes, eran entrenados en la obediencia. Así que lo que está diciendo cuando dice que sean iguales a los niños para poder acceder al reino de Dios es que ustedes también sean obedientes, porque ellos hacen todo lo que sus padres les dicen. Y ustedes deben hacer todo lo que Dios les dice que deben hacer. Ese es el mensaje real, considero yo humildemente, me puedo equivocar desde luego, que es lo que decía Jesús. Después, si quiere, le podemos sumar esto de la inocencia y todas esas cosas que al día de hoy y desde hace rato ya los niños no tienen. Y además con la sola inocencia no basta. Si uno no se entrena en una determinada disciplina, ya sea de fe, de estudio formal, de gimnasia o de cualquier tipo de actividad, si uno no entrena y si no realiza ese entrenamiento con disciplina, obedeciendo las reglas que permiten desarrollar de manera efectiva esa actividad, uno no llega al objetivo. Y me parece que eso es lo que dice Jesús. Vieron que los chicos le dicen, vamos a leer la Torá, y leen la Torá, vamos a aprender de memoria este pasaje y vamos a hacer esto, y vamos a inclinarnos acá y hacer esto y allá, bla, 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 bla. Y lo hacían todo. Como les dije, por eso hasta el día de hoy, tanto ateos como creyentes de esa comunidad, la comunidad judía, siguen guardando algunos de los preceptos y practicándolos, después de siglos y siglos y siglos. Así que bueno, simplemente quería comentarles eso. Me da la impresión que ese es el mensaje. Para ese lado apuntaba la referencia de Jesús. Bueno, como siempre, nada más. Eso era todo lo que yo tenía para decirles el día de hoy. Como siempre, cuídate. Cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.